El silencio de la mansión era inusual aquella noche. No había entrenamientos, ni gritos, ni misiones urgentes. Solo el crepitar del fuego y una suave melodía que se filtraba por el pasillo. ¿Oyen eso?, murmuró Mirko, con las orejas agitándose. Ese sonido viene del cuarto del dragón. ¿Otra vez estará entrenando?, preguntó Lady, medio curiosa, medio aburrida. No, dijo Kaina con voz baja, entrecerrando los ojos. Suena como una canción. Intrigadas, las tres caminaron despacio hasta la puerta entreabierta. Al asomarse, la escena las dejó sin palabras. Tatsuya, sin máscara, con el cabello algo desordenado, estaba sentado junto a la cama de Eri. En sus manos, una guitarra de madera vieja. Sus dedos se movían con una delicadeza que ninguna de ellas habría creído posible en alguien como él. Su voz era profunda, cansada, pero llena de ternura. Cuando terminó, Eri lo miró, ya con sueño en los ojos. «Papá, ¿esa canción es para mí?». Él sonrió, acariciándole el cabello. «Siempre lo fue, Peque». Eri se acurrucó contra su pecho, y el dragón que todos temían la abrazó con una ternura que ninguna de las tres habría imaginado. Detrás de la puerta, Mirko bajó las orejas, murmurando. ¿Cómo se supone que lo regaño después de ver eso? Kaina soltó un suspiro, casi con una sonrisa. Ese hombre puede partirle el cráneo a un villano con una mano, pero a ella la trata como si fuera cristal. Rayuko, sin apartar la vista, añadió con voz suave. No es el dragón el que canta, es el padre que nunca dejó de tener corazón. Las tres se miraron un momento, y sin decir más, se retiraron en silencio, con un leve calor en el pecho. A veces, ver a un monstruo ser humano, era lo más lindo que podían presenciar. Las tres quedaron en silencio unos segundos. No había vergüenza, ni competencia, solo una mezcla de ternura, esperanza y miedo. Kaina rompió el silencio con voz baja. Si lo hacemos, si se lo decimos, tiene que ser juntos. No quiero que piense que lo tomamos a la ligera. Mirko asintió, con una sonrisa más sincera de lo habitual. Va a ser complicado. Ese hombre es más terco que una roca, pero después de todo lo que vimos, no es imposible. Rayuko miró hacia la ventana, donde el sol ya empezaba a pintar el cielo. Entonces, cuando llegue el momento, le diremos la verdad. Que ya no solo queremos luchar a su lado. Queremos vivir a su lado. Las tres levantaron sus tazas, como un pacto silencioso. Y aunque sabían que Tatsuya probablemente se haría el difícil, algo en su interior les decía que, el dragón, por fin, empezaba a abrir su corazón. La tarde caía sobre la mansión. Un viento suave movía las cortinas del pasillo cuando las tres heroínas, Kaina, Rayuko y Mirko, se acercaron al estudio donde Shirou solía pasar sus tardes revisando informes o meditando con un té. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Shirou hojeaba unos documentos con gesto tranquilo, hasta que notó las tres sombras frente a él. ¿Puedo ayudarlas?, preguntó, sin levantar la vista del papel. Mirko fue directa, como siempre. Sí. Queremos saber algo sobre tu hermano. Shirou levantó la mirada lentamente. ¿Qué clase de algo? Kaina dio un paso al frente, algo más seria. ¿Alguna vez lo viste con alguien? ¿Una pareja? ¿Alguien a quien amara? Por primera vez, la expresión de Shirou cambió. Su respiración se detuvo apenas un instante. El silencio se volvió pesado, casi sofocante. Rayuko, al ver su rostro, frunció el ceño. Por tu cara, parece que dijimos algo que no debimos. Shirou se levantó despacio de su asiento, dejando los papeles a un lado. Síganme, dijo con un tono tan bajo que apenas se oyó.
Las llevó por un pasillo que nunca antes habían visto. Una pared aparentemente normal se abrió tras presionar un sello oculto. La puerta de metal se deslizó con un susurro mecánico, revelando una sala oscura, fría, iluminada solo por luces azules. En el centro, había un mural digital lleno de archivos antiguos, fotos rotas, grabaciones deterioradas. Entre todas, una imagen destacaba. Tatsuya, mucho más joven, sonriendo con una chica de cabello blanco, ambos sosteniendo un colgante en forma de dragón partido en dos. Rayuko dio un paso al frente. Ella es. Shirou asintió lentamente. Su nombre era Alice. Fue su primer amor, y su último. Las tres se quedaron en silencio. Shirou continuó, con voz grave. Era una asesina de otra organización. Se conocieron cuando ambos eran apenas adolescentes. Tatsuya cambió por ella. Dejó las sombras, dejó los contratos, quería una vida normal. Pero los dos fueron traicionados. Kaina frunció el ceño. ¿Por quién? Por los mismos que lo metieron en el programa Abismo. Usaron a Alice como cebo para quebrarlo. La hicieron creer que él la había traicionado, y cuando intentó huir con él, la ejecutaron frente a sus ojos. Las heroínas quedaron inmóviles. El aire parecía haberse detenido en esa sala. Shirou apretó los puños. Él la sostuvo en brazos mientras moría. Desde entonces, no volvió a amar. Juró no sentir nada por nadie, porque cada vez que se abría, perdía algo. Mirko bajó la mirada. Incluso ella, la más impulsiva, no pudo decir palabra alguna. Rayuko se cruzó de brazos, su voz apenas un susurro. Así que por eso siempre mantiene distancia, por eso el miedo, las murallas, el sarcasmo. Shirou asintió. No lo hace por orgullo. Lo hace porque, en el fondo, aún carga con la culpa. Cree que si se vuelve a enamorar, el destino le arrebatará a esa persona también. En el patio de entrenamiento de la mansión, el sonido del acero cortando el aire rompía el silencio como una melodía letal. Tatsuya estaba ahí, solo. Su mirada perdida, fría, distante. El sudor le caía por el cuello mientras giraba las espadas de gancho con precisión inhumana. Cada movimiento era una danza de muerte, un flujo entre la ira y el control, entre el guerrero y el espectro. El suelo a su alrededor estaba lleno de marcas, cortes profundos y fragmentos de piedra. Su respiración era rítmica, pero sus ojos no mostraban emoción alguna. A pocos metros, ocultas tras una columna, Rayuko, Kaina y Mirko lo observaban en silencio. Está diferente, murmuró Rayuko, frunciendo el ceño. Más frío, añadió Kaina. Desde lo de Sub-Zero no ha dicho una palabra más de lo necesario. Mirko cruzó los brazos, la mandíbula apretada. Ese maldito hielo no solo congeló a su enemigo. Lo congeló a él también. Tatsuya giró, haciendo un salto acrobático. Sus espadas giraron en círculos, cortando el aire con un silbido agudo. El último golpe cayó con tanta fuerza que una roca se partió en dos. Su respiración se volvió pesada, y por un instante, se quedó quieto. La brisa movió su cabello mientras la luz del sol iluminaba las cicatrices en su cuello y brazos. Rayuko apretó los puños. No puedo creer que alguien que carga tanto, siga en pie. Kaina bajó la mirada. Y ahora entiendo por qué. Shirou tenía razón, si amó una vez y perdió, amar de nuevo es como abrir una herida que nunca cicatriza. Tatsuya, como si las hubiera escuchado, lanzó sus espadas al suelo. Los ganchos se clavaron profundamente en la tierra, y el eco metálico resonó como un rugido. Se quedó ahí, mirando al horizonte. ¿Van a seguir escondiéndose ahí o van a decirme lo que quieren? Dijo con voz seca, sin girar la cabeza. Las tres se congelaron. Mirko fue la primera en reaccionar, con una sonrisa nerviosa. ¿Desde cuándo sabes que estamos aquí? Desde que Kaina suspiró, respondió sin emoción. Sus ojos se desviaron apenas, fríos como cuchillas. Si van a espiarme, háganlo mejor. Kaina se cruzó de brazos, tratando de no parecer afectada. Solo queríamos verte entrenar, nada más.
No hay nada que ver, respondió Tatsuya mientras recogía sus armas. Solo un hombre que no puede dormir y que mata el tiempo como sabe hacerlo. Rayuko dio un paso al frente. Tatsuya, no tienes que cargar todo tú solo. El dragón giró lentamente, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los de ellas. Fríos, pero no vacíos. Una mezcla de dolor y cansancio se reflejaba en ellos. No se trata de cargar, dijo, en tono bajo. Se trata de no dejar que nadie más caiga por mi culpa. Un silencio incómodo los envolvió. Las tres heroínas lo miraron con una mezcla de respeto, compasión y tristeza. Y sin decir más, Tatsuya se colocó las espadas a la espalda, caminó hacia el interior de la mansión, dejando atrás solo el eco de su paso firme y el olor metálico del acero. El sol empezaba a caer, tiñendo los muros de la mansión con un tono anaranjado. Después de horas en el patio, Tatsuya había dejado las espadas a un lado, sin fuerzas para seguir. Sus manos aún temblaban por el esfuerzo, los músculos le dolían, y en su mirada había un cansancio más emocional que físico. Shirou lo observó desde la ventana. Ya no puede más, murmuró. No es el cuerpo lo que le pesa, sino lo que lleva dentro. Las tres heroínas, Rayuko, Kaina y Mirko, se miraron entre sí. Ninguna se atrevía a acercarse. Tatsuya, sin decir palabra, caminó hacia su habitación. Sus pasos eran pesados, lentos, como si cada uno cargara años de guerras y recuerdos. La puerta se cerró, y la casa quedó en silencio. Pasó una hora. Rayuko fue la primera en notar algo. «Oigan, ¿y Eri?», preguntó de pronto, alarmada. Las tres se miraron. Shirou dejó caer el libro que tenía en las manos. «No está en la sala de juegos», dijo Mirko, revisando rápido. «Tampoco en la cocina», añadió Kaina. Shirou palideció. «No me digan que fue tras Tatsuya otra vez». Los cuatro corrieron por el pasillo hasta la habitación del dragón. La puerta estaba entreabierta, y dentro solo se escuchaba un suave murmullo, el de una respiración acompasada. Shirou fue el primero en asomarse. Y lo que vio le sacó una sonrisa cansada. Tatsuya estaba dormido boca arriba, con una mano descansando sobre su frente. Su expresión, por primera vez en días, era tranquila, serena. A su lado, abrazada a su brazo como un pequeño koala, estaba Eri, profundamente dormida también, con una de sus manitos agarrando su chaqueta. El dragón roncaba apenas, pero su otra mano reposaba sobre el cabello de la niña, como si incluso dormido no quisiera soltarla. Rayuko se llevó las manos al pecho. «Oh. No esperaba esto de un tipo que puede partir una roca con la mirada», susurró Mirko con una sonrisa. Kaina se quedó en silencio, cruzando los brazos, pero su semblante se suavizó. Debe ser el único momento del día en que no tiene que fingir ser de acero. Shirou, en cambio, solo observó la escena con una mezcla de alivio y ternura. «Aunque no lo diga, ella es su ancla», murmuró. «Es la única que puede apagar al dragón sin usar fuego ni fuerza». Las tres asintieron. Decidieron cerrar la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Mientras se alejaban, Rayuko dijo en voz baja: «Quizás, ya no necesita pelear tanto». Kaina sonrió apenas. Quizás, solo necesitaba un motivo para descansar. Dentro del cuarto, Tatsuya murmuró entre sueños, apenas audible: «Tranquila, papá está aquí». Y el silencio volvió a envolver la mansión, cálido por primera vez en mucho tiempo. El sol apenas asomaba entre las cortinas del cuarto. Un rayo de luz dorada se filtró sobre el rostro de Tatsuya, que abrió los ojos lentamente. Eri seguía dormida, abrazada a su brazo, respirando tranquila. Por un momento, él se quedó quieto, mirándola con una leve sonrisa cansada. «No sé cómo logras colarte aquí cada vez», murmuró en voz baja, con tono resignado pero cálido. Con cuidado, la acomodó sobre la almohada y se levantó, soltando un suspiro. El cuerpo le pesaba como si hubiera cargado un edificio entero. Tomó una toalla, se limpió el rostro con agua fría y salió al pasillo. Apenas abrió la puerta, Rayuko, Kaina y Mirko estaban allí, esperándolo con tazas de café en mano.
Sus expresiones eran una mezcla entre ternura y curiosidad contenida. «Buenos días, papá dragón», dijo Mirko con una sonrisita burlona. «¿Dormiste bien, añadió Rayuko, ocultando su risa. Kaina, más seria, le extendió la taza. «Café negro. Parece que lo necesitas». Tatsuya los miró a los tres con el rostro completamente inexpresivo, los ojos cansados y sin una pizca de paciencia. Tomó la taza sin decir nada, dio un sorbo, y siguió caminando rumbo al patio sin detenerse. «Ni un gracias», murmuró Mirko, alzando una ceja. «Está más seco que un cactus en verano», respondió Rayuko. Kaina suspiró. «Deberían dejarlo tranquilo. Apenas puede sostenerse en pie». Desde la distancia, la voz de Tatsuya se oyó ronca pero firme. «Si van a chismear, háganlo más bajo. Eri sigue dormida». Las tres se quedaron heladas, mirándose entre sí. Mirko sonrió. Al menos no perdió el oído. El dragón llegó al patio, dejó la taza sobre una roca y se estiró lentamente, sintiendo como cada músculo protestaba. El viento sopló suave, levantando polvo y hojas. Por un instante, levantó la mirada al cielo. En sus ojos se reflejaba el cansancio de alguien que ya había peleado demasiadas batallas. Pero también, una calma que solo la presencia de aquella pequeña niña podía darle. «Solo un día más tranquilo», murmuró. Y volvió a su entrenamiento, sin mirar atrás, ignorando a las tres que seguían observándolo desde la distancia, mitad preocupadas, mitad admiradas. La noche estaba silenciosa en la mansión Midoriya. Solo el zumbido del viento nocturno se filtraba por las ventanas. Tatsuya se encontraba en su estudio, sosteniendo la carta sellada con el emblema de la comisión. Shirou estaba a su lado, sin saber si hablar o dejar que su hermano procesara aquello. Cuando finalmente el dragón levantó la vista, su expresión era un cóctel de rabia contenida y agotamiento. «Así que ahora, amenazan a una niña para forzar mis decisiones», murmuró, doblando el papel con calma aterradora. «No aprenderán nunca». Sin decir más, se levantó. «Diles que quiero hablar con ellas», ordenó. Un rato después, en la sala principal, Rayuko, Kaina y Rumi estaban sentadas, algo confundidas por el tono serio con el que Tatsuya las había convocado. Eri dormía arriba, ajena a la tensión. El dragón tomó aire, cruzó los brazos y habló con voz grave. «Recibí un mensaje de la comisión. Quieren obligarme a tener descendencia. Si no lo hago, usarán a Eri como excusa para actuar contra mí o contra ustedes». Las tres quedaron en silencio. Ninguna esperaba algo tan directo. Tatsuya continuó. «Por eso los llamé. No pienso decidir algo así solo, ni mucho menos por presión. Si esto va a hacerse, será una decisión adulta, no un capricho de burócratas». Miró a cada una con seriedad. «Quiero saber lo que piensan». Rayuko fue la primera en hablar, con un tono suave pero firme. «Tatsuya, no deberías cargar solo con eso. Si se trata de proteger a Eri, podríamos considerar algo». Kaina se mordió el labio, incómoda. «Esto es demasiado repentino. Pero si lo haces por ella, lo entendería». Rumi, con los brazos cruzados y la mirada directa, soltó una risa leve. No pensé que llegaría el día en que hablaríamos de tener hijos con el dragón de hierro. Pero, si sirve para mantener a esa mocosa a salvo, te seguiría el juego». Tatsuya suspiró, mirando hacia la ventana. «No quiero juegos. Si alguna vez pasa, será porque realmente lo queremos, no porque una comisión no ordene». Hubo un silencio largo. Kaina bajó la mirada, Rayuko sonrió con tristeza, Rumi simplemente asintió, más seria de lo normal. Entonces Tatsuya concluyó. «Por ahora, no habrá decisión. Pero si vuelven a tocar el nombre de Eri, no habrá comisión que sobreviva». La noche ya había caído por completo sobre la mansión. El dragón dormía, exhausto por la tensión del día, y Eri, como siempre, descansaba a su lado en paz. En el salón, Rayuko, Kaina y Rumi permanecían sentadas alrededor de una mesa baja, con una botella de té a medio terminar y un silencio denso que nadie parecía querer romper.
Fue Rayuko quien, al fin, habló con voz baja. No sé ustedes, pero, verlo así, tan calmado, tan contenido, me dio miedo. No por él, sino por lo que carga. Kaina apretó las manos sobre sus rodillas. Tatsuya siempre fue así, fuerte, decidido, pero esta vez se notaba diferente. No habló como un soldado, sino como alguien que ya no quiere pelear más. Su voz tembló apenas. Y que aún así está dispuesto a sacrificarlo todo por esa niña. Rumi soltó un respiro profundo, recostándose en el sofá. TSK, ese idiota me desconcierta. Intentó sonreír, pero se quebró un poco. Le gusta actuar como si nada le importara, pero cuando lo escuché decir no habrá comisión que sobreviva, vi algo en sus ojos. No era rabia, era miedo. Rayuko asintió. Miedo de perder otra vez. Kaina se llevó una mano al pecho, recordando las cicatrices viejas de Hunter, las marcas que nunca quiso explicar. ¿Y si todo ese trauma, ese abismo del que habló Zirou, sigue persiguiéndolo cada noche? Rumi la miró de reojo, su tono más suave que nunca. Entonces tenemos que hacer algo más que pelear a su lado. Tenemos que quedarnos con él. Aun si no nos deja entrar del todo. Rayuko sonrió con tristeza. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Rumi? Sí. La coneja respondió sin dudar. Que lo amo, aunque ni él mismo se crea merecedor de eso. Kaina se quedó callada unos segundos, luego bajó la mirada. Yo también, no sé si amor o admiración, pero, cuando veo cómo Eri se siente segura con él, siento que yo también quiero eso. Alguien que me mire con esa calma. Rayuko suspiró. Y yo quiero que deje de cargar solo con todo. Las tres se quedaron en silencio, unidas por el mismo pensamiento. Fuera, la luna se reflejaba sobre los ventanales, y desde el piso superior se escuchaba la respiración tranquila de Eri, y el leve rugido dormido de un dragón que, sin saberlo, ya había sido reclamado por 3 corazones. El sol apenas se filtraba por las cortinas de la mansión. En el comedor, Rayuko, Kaina y Rumi estaban esperando, nerviosas o quizá ansiosas, a que él bajara. El sonido de pasos pesados interrumpió el silencio, seguido del bostezo de alguien que dormía poco y pensaba demasiado. Tatsuya Midoriya García apareció con el cabello despeinado, la chaqueta medio abierta y una taza de café en la mano. Eri, como siempre, lo seguía de cerca, abrazando una pequeña manta azul. Buenos días, dijo Rayuko con una sonrisa suave. Tatsuya solo levantó una ceja, dio un sorbo a su café y se dejó caer en una silla. Buenos días para quien haya dormido más de 4 horas, murmuró con voz ronca. Kaina cruzó los brazos. Tienes ojeras hasta en el alma, Hunter. Él arqueó una ceja sin siquiera mirarla. Las ojeras me quedan bien, ¿no crees? Da ese toque de hombre atormentado con pasado oscuro. Rumi no pudo evitar soltar una carcajada corta. ¿Y también da ese toque de niña chiquita que se niega a aceptar que necesita ayuda? Tatsuya la miró de reojo, con una media sonrisa. ¿Ayuda? Yo soy la ayuda. Las tres lo miraron con una mezcla de fastidio y ternura. Rayuko se apoyó en la mesa, inclinándose hacia él. Sabemos lo del mensaje de la comisión, y también sabemos que quieres proteger a Eri a toda costa, pero no puedes hacerlo todo tú solo. El dragón suspiró, dejando la taza a un lado. No quiero que nadie más cargue con mis problemas. Y menos ustedes. Rumi bufó, apoyando un pie sobre la silla. Ya, el gran Hunter, el dragón indomable, bla bla. Te tenemos calado, grandote. Kaina lo miró con calma. No se trata de cargar contigo, Tatsuya. Se trata de quedarnos contigo. Hay una diferencia. Por un instante, el silencio se apoderó de la sala. Tatsuya bajó la mirada. Eri, desde su silla, lo miraba con esos ojos grandes, llenos de confianza pura, y tiró suavemente de su manga. Papá, ellas solo quieren ayudarte, susurró la niña. El dragón tragó saliva. Su expresión se suavizó apenas, lo suficiente para que Rayuko lo notara. TCH, murmuró finalmente. Está bien.
pero no esperen que me ablande tan fácil. Rumi sonrió con picardía. Nadie dijo que te queríamos blandito, dragón. Solo que dejes de actuar como si el mundo se te fuera a caer encima cada vez que alguien te mira con cariño. Tatsuya levantó una ceja, algo incómodo, y se levantó con la taza en la mano. ¿Listas para el entrenamiento? Si van a seguir con ese discurso sentimental, mejor traigan pañuelos. Las tres lo miraron al mismo tiempo, entre molestia y diversión. Kaina suspiró y dijo con ironía. Difícil. Como siempre. Mientras Tatsuya se alejaba hacia el patio, Eri trotó detrás de él, sonriendo. Rayuko observó la escena y susurró. Sí, pero cada día, ese dragón deja ver un poco más de su fuego. El sol ya se había elevado completamente. En el patio de entrenamiento, el aire se sentía denso, cargado de energía. El suelo estaba cubierto de marcas, cortes y restos de entrenamiento anterior. Y ahí estaba Tatsuya, el dragón zafiro, con su chaqueta negra abierta, el colgante azul brillando débilmente y un par de pistolas personalizadas al cinto. En su espalda, colgaba una espada larga, de hoja curva y filo oscuro, su arma híbrida, Asura Fang, mitad katana, mitad claymore, creada por él mismo. Rayuko, Kaina y Rumi observaban desde el borde del campo, mientras Eri, con una manzana entre las manos, se sentaba sobre una piedra, viendo fascinada. ¿Y esto qué va a hacer hoy? Preguntó Rumi, estirándose. ¿Más katas o ese rollo raro de los nunchakus? Tatsuya sonrió de lado, con ese aire confiado tan característico. Hoy no. Hoy vamos a mezclar estilos. Chasqueó los dedos y activó un pequeño dispositivo. De inmediato, varios drones proyectaron hologramas de enemigos, figuras humanas armadas, rápidas, agresivas. El dragón estiró el cuello, giró la espada y la hizo girar detrás de su espalda con una fluidez casi hipnótica. Llamen a esto. Modo desahogo, dijo con tono burlón. Los hologramas se lanzaron contra él. Tatsuya giró la espada como si fuera una extensión de su propio cuerpo, cada corte fluido, lleno de estilo y precisión. El filo brillaba azul mientras se movía, combinando ataques aéreos con giros imposibles, patadas de impulso y ráfagas de fuego azul. Ese movimiento, susurró Rayuko asombrada, ¿qué es eso? Kaina observó con atención, analítica. No parece un arte marcial convencional. Es como si bailara. Tatsuya giró sobre un pie, lanzó un corte ascendente con tanta velocidad que el aire se rompió en una espiral azulada. Ciclodragón. El viento arrasó con los hologramas, y al mismo tiempo, cambió de postura, tomando las pistolas y disparando ráfagas en el aire mientras aún caía, en un movimiento tan elegante como mortal. Rumi silbó, impresionada. Este tipo, pelea como si la muerte fuera parte de una coreografía. Eri aplaudía emocionada. Papá. Eres genial. Tatsuya aterrizó con un giro, envainando su espada con un sonido metálico limpio. Luego, sin siquiera girarse, dijo con su tono tranquilo pero con un dejo de picardía. No lo intenten. Requiere carisma, coordinación y algo de locura. Rayuko se cruzó de brazos, fingiendo molestia. O sea, un ególatra con espada. Él se encogió de hombros, aún de espaldas. Prefiero artista del caos. Las tres heroínas soltaron una risa, aunque por dentro estaban asombradas. No era solo la técnica, era la energía. Cada movimiento de Tatsuya era una mezcla entre furia, libertad y precisión, una danza entre el fuego y el acero. Kaina se acercó un poco, aún observando los restos del viento cortado. Ese estilo, no parece algo que hayas aprendido. Parece algo que, creaste. Tatsuya finalmente la miró, con una leve sonrisa. Tal vez lo hice. Cuando el mundo me obliga a pelear. El campo de entrenamiento estaba en silencio. La luna se reflejaba en los charcos del suelo, y una brisa helada arrastraba el olor del metal y el sudor. Rumi se detuvo al verlo allí, sentado sobre una roca, mirando el cielo con la chaqueta abierta y los nudillos vendados. Tatsuya no había notado su presencia. La fogata frente a él chispeaba débilmente, reflejando sombras que parecían bailar sobre su rostro.
Por primera vez desde que lo conoció, no tenía esa mirada afilada, esa tensión constante que intimidaba incluso a los más valientes. Parecía tranquilo. No pensé que el dragón supiera descansar, bromeó Rumi, acercándose despacio. Él no levantó la vista, pero sonrió con una esquina de los labios. No lo hago muy seguido. El fuego también se apaga, aunque sea por un rato. Rumi se cruzó de brazos y se sentó junto a él. Tú y tus frases filosóficas, ¿no puedes simplemente decir estoy cansado? Podría, respondió, con una leve risa. Pero sonaría menos interesante. Rumi soltó una carcajada baja, ladeando la cabeza. Por un instante, se quedó observándolo. La luz del fuego delineaba su mandíbula, el brillo del zafiro en sus ojos, y ese gesto calmado que nunca había visto. Nunca te había visto así, dijo con voz más suave. Sin tu máscara de tipo duro. Tatsuya giró lentamente la mirada hacia ella. Tal vez la dejo caer cuando hay alguien que vale la pena mirar. Rumi se sonrojó ligeramente, disimulando con un bufido. Sabes, si sigues hablando así, podrías terminar cayéndome bien. Ya sería un peligro si eso pasa, dijo él, sonriendo. Ambos rieron. Pero cuando el silencio volvió, el ambiente cambió, más cálido, más honesto. Eri dormía dentro de la casa, y por primera vez, Rumi sentía que podía ver al verdadero Tatsuya, no al dragón, ni al asesino, ni al soldado. Solo a él. Oye, Tatsu, murmuró ella, bajando la voz. Si algún día, ya sabes, sientes que el peso te gana, no tienes que hacerlo solo. Él la miró un momento, sin decir nada. Luego, lentamente, asintió. Lo tendré en cuenta, conejita. Esa palabra, conejita, salió de sus labios con una calma extraña, casi cariñosa. Rumi se quedó mirándolo, sorprendida, y no supo si reír o temblar. Por primera vez, el dragón había bajado las alas. Y ella, sin notarlo, ya se había atrevido a acercarse al fuego. Fin de cap.